Saludo entonces, antes de iniciar mis palabras, la presencia del vicerrector administrativo, de nuestra decana de Ciencias de la Educación, de nuestro decano de FACES, profesor José Ángel Ferreira, la profesora Brígida Ginoide Franco, el profesor Benito Hamidian, y de nuestras ex autoridades, el profesor Asdrúbal Romero, el profesor Pedro Villarruel, rector, secretario, y del profesor Rolando Smith, exsecretario y ex vicerrector de nuestra casa de estudios, así como de mi directa amiga, profesora de la facultad jubilada de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la profesora Marlene Robles, presidenta de la Asociación de Abogados de Venezuela, y saludo la llegada del exrector Eli Simón Mercado. Empezando entonces lo que va a ser mi disertación en torno a qué consideraciones yo he llegado a la situación del país para tomar entonces decisiones en la propuesta que le traemos, quiero decirlo en voz alta. No creo que nosotros debamos olvidar lo siguiente. No hay democracia sin partidos políticos y no hay autonomía sin democracia. Quiero entonces hacer una breve reseña de cómo han sido los golpes continuados contra la Constitución y contra la democracia, y una secuencia de cómo empezar. Quiero recordar tres políticos con tres frases lapidarias o con tres metáforas que anunciaban la caída y el final de toda una larga historia republicana y contemporánea en Venezuela, y como ellos también, uno de los tres, anunciaba el fin definitivo de una democracia que ya agonizaba, de un país que estaba sumido en una profunda crisis de carácter económico, en una profunda crisis de carácter moral, que es la más dramática, en una profunda crisis social y en una profunda crisis política. De las tres primeras, casi siempre apuntan los políticos que es fácil salir. Pero la última, la crisis moral, esa es precisamente la más dura, la más dramática, porque esa echó raíces en el tejido social venezolano, expresada en altos niveles de corrupción, que sin duda alguna la que calcome el tejido social del partido de gobierno es precisamente esa crisis moral encarnada en la más profunda corrupción que conozca la historia contemporánea. Dijo el entonces senador vitalicio en aquella célebre frase en el viejo Congreso: ningún pueblo que se esté muriendo de hambre se le puede pedir que se inmole. Eran las frases de el entonces senador vitalicio, y que a partir de ese discurso y de esa frase fue entonces a ser presidente de la República. Me refiero a Rafael Caldera, a quien la historia también debe recordar por esa célebre frase y por lo que después ocurrió. Posteriormente, otro político que tenía un olfato del momento y que, por supuesto, un encantador de serpiente, dijo otra frase célebre y que nuestra frágil memoria siempre olvida, cuando dijo: por ahora no se han cumplido los objetivos. Y pasó como pasan las cosas en este país, que las olvidamos rápidamente. Y luego vino un político muy culto, muy llano, pero muy zamarro, y dijo, ya anunciando la muerte de ese periodo histórico de nuestro país y de nuestra democracia: compren alpargata porque lo que viene es joropo. Esas tres frases nos describen a nosotros el largo y penoso camino que durante 18 años ha transitado Venezuela. Llegaba entonces a la presidencia, no sin antes recorrer el país gracias a esa democracia, Hugo Chávez, de mal recuerdo para la historia venezolana. Esa democracia le permitió visitar al país por los cuatro rincones, vendiendo el veneno que ya había dejado inoculado en los cuarteles de este país,
y vendía entonces sus cantos de sirena y encantó a este país. Le permitió a esa democracia salir al exterior a entretenerse, no, a buscar consejos de dos dictadores. Se fue a Madrid a preguntarle al entonces exdictador Marcos Pérez Jiménez cómo un dictador puede ser dictador y modernizar un país. Y luego bajó a Cuba a pedir doctrina para pedirle a ese otro dictador a quien la vida le fue bastante benévola porque se murió casi a los 100 años, llamado Fidel Castro. Y le preguntó cómo se podía acabar un país en plena bonanza sin dejar rastro alguno. Regresó entonces y juró solemnemente sobre la moribunda. Y a propósito de la moribunda, para continuar este relato, yo quiero que ustedes vean este video porque creo que fue el único minuto de lucidez que tuvo este charlatán y parece que dibujó a esta pandilla de delincuentes que dejó frente al país cuando le dejó la herencia a Nicolás Maduro. Y quiero pedirle a ustedes que observen este video que es muy pequeño, de 2 minutos, para continuar nuestro relato. Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional. Palabras premonitorias de un jefe que se iba y sabía que dejaba el país en manos de una pandilla de delincuentes porque él los conocía muy bien. Yo siempre digo, cuando los ladrones quedan sin jefe y tiran un atraco, siempre cuando se están repartiendo el botín, terminan matándose entre ellos porque no tienen jefe. Y es lo que ocurre precisamente en ese partido, cuando vemos el deslave que hay en las bases de esa organización y el pronunciamiento permanente de figuras connotadas de esa organización que se desmarcan de ese nido de víboras, como otro de esas célebres figuras tristemente recordadas le decía al presidente entonces que habló, y creo que fue lo único lúcido que dijo, que él estaba rodeado de un nido de víboras. Me recuerdo entonces de Müller Rojas, que estuvo presente cuando profanaron la tumba de Bolívar y que también se murió como se murió el otro, como se han muerto todos los que profanaron la tumba de Bolívar. Llegó entonces a la presidencia con un plan preconcebido y nos hizo, dentro de un país, nos construyó 2 países. Un país de pordioseros, que sin duda alguna lo vemos hoy día tristemente en esta Venezuela, cuando encontramos a gente comiendo en los basureros, a gente muriendo de hambre porque no hay comida, a gente muriendo de hambre y de mengua porque no hay medicamento, a gente muriendo de hambre por la inseguridad. Es decir, todos los males después de Haití, que es la otra república que pareciera que tiene una maldición sobre su geografía, los males de ese país se trasladaron a Venezuela. Y esos males que tienen, por supuesto, Venezuela, tienen responsable, y el responsable, sin duda alguna, está encarnado en ese charlatán que hoy no vive y que los muchachos lo recuerdan muy bien cuando han bajado las estatuas y las han quemado en la geografía venezolana. Ese país de pordioseros lo alimentó con las limosnas que se llaman las misiones, pero también de ese país vino y liquidó, destruyó 2 de los bienes públicos de la República que siempre gozaron de prestigio y de calidad, como era la salud, a quien se la entregó a unos chamanes y babalaos cubanos para que desde barrio adentro terminaran con la salud pública en este país. Babalaos y chamanes
que por lo demás desaparecieron no por arte de magia, porque tenían la ventaja en Venezuela que no se podían ir nadando ni se podían ir en balsa, sino que se fueron por los caminos verdes de Colombia y todos esos países y se fueron al sur de la Florida. Ese país entonces también acabó con la salud, acabó con la educación, que gozó siempre, y aún nosotros podemos decir con mucho orgullo que a pesar del asedio financiero, presupuestario y la persecución permanente contra nuestras universidades, aún seguimos graduando y sacando a la calle estudiantes de calidad, que hoy, desde Australia hasta cualquier país del primer mundo, están repartidos los 4 millones de venezolanos en la diáspora que este gobierno ocasionó en esa juventud que no le quedó otra sino salir del país porque no tenía futuro. Luego, el mismo personaje construyó un país resignado. Se resigna la gente por 3 razones: cuando no cree en nadie. Y no hay duda alguna que este señor se encargó de quitarle la credibilidad a todas las instituciones, menos a 2 que son las que tienen la batuta hoy día en la credibilidad como institución en el país. Me refiero a la Iglesia venezolana y me refiero a las universidades autónomas, que son 2 instituciones que gozan de prestigio a pesar del asedio criminal de este gobierno contra estas 2 instituciones. Sin embargo, ese país también, que llamo yo resignado, también se resigna uno cuando se va a morir. Ese país entonces dio viso de creer otra vez, poner en la opinión pública, rebelarse, y lo hizo de manera cívica. Lo hizo a través del silencio, pero masivamente 14 millones de venezolanos se expresaron en unas elecciones y apostaron a la democracia, a esa democracia que todos hoy defendemos y que defendemos con todos los riesgos. 14 millones de venezolanos legitimaron a la Asamblea Nacional y salió uno de los engendros del mal y del resentimiento que parió esa familia y que parió ese partido. Me refiero al psiquiatra enfermo Jorge Rodríguez, que conoce muy bien de trampas en el CNE porque fue el primero de los presidentes que a dedo puso Chávez frente al CNE para hacer todas las trampas con las cuales ese partido, y él en particular, ganaba las elecciones. Jorge Rodríguez entonces inventó el primer golpe constitucional contra la institucionalidad y vino entonces con la tesis peregrina que hubo fraude en la elección de los diputados de Amazonas. Ese es el primer golpe. Inmediatamente ese bufete que designó a dedo Maduro, que es el TCJ y su sala constitucional, emitieron juicios de manera sumaria, desconociendo la voluntad popular de un Estado que se había expresado mayoritariamente y que esos 3 diputados fueron desconocidos. Ese es el primer golpe. Y luego vinieron entonces las que a diario nos sometía este gobierno. Pero las que prendieron las alarmas, sin duda alguna, son las últimas 2 sentencias que trajo nada más y nada menos que el pronunciamiento de la fiscal, y entonces Maduro, bruto como ninguno, dijo: ya corregimos la plana y ya no hay problema, la Asamblea recobrará sus funciones y en consecuencia pues ha resuelto el problema. Se lo dijo a ellos así alegremente, a lo que tanto han manoseado. Al pueblo, lo que pasa es que el pueblo se cansó, el pueblo no le creyó. Y por supuesto, desde ese día, la sociedad venezolana tomó las calles para expresarse contra el último golpe, el penúltimo, porque hubo otro que debemos interpretarlo. O aquí hay gente que conoce la materia, no solo la profesora Marlene, sino que saludo también la presencia de nuestro decano de Ciencias Jurídicas, David Ruckman, esa última sentencia que desconoce que la fiscal no puede pedir interpretación. Ya el
TCJ decidió que ella no tiene competencia. Ese es otro golpe a otro de los poderes constituidos, al poder, a un funcionario público del rango de nuestra fiscal. Sin embargo, pensaba el gobierno que nos íbamos a quedar nosotros cruzados de manos. Yo quiero recordarle a los profesores que estamos acá que esta reflexión la estamos haciendo yo en particular para recordar no solo estas cosas, sino también para recordar que todavía, afortunadamente, son menos y menos los sectores de la sociedad venezolana que aún creen que aquí no está pasando nada. Y yo quiero decirlo también, profesores, lo que está en juego en 54 días es el destino de la República. Lo que está en juego en 54 días es el destino de la democracia. Lo que está en juego en 54 días es si tenemos o no tenemos autonomía. No es cualquier cosa. En consecuencia, nosotros debemos entonces recordar al pastor luterano, y eso lo digo con la responsabilidad del caso, para quienes creen que aún no pasa nada. Martin Molerier, cuando recordó en una reflexión, y decía lo siguiente: cuando vinieron por los comunistas, yo no dije nada, porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los socialdemócratas, yo no dije nada, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Y cuando no había nada por quién venir, vinieron por mí. Quiero decirles, profesores, que estamos acá, que mi llamado es para acompañar militantemente a los héroes que tendrán su panteón y no precisamente serán llevados porque no tienen honor. Quiero referirme a quienes nosotros hoy le debemos el que hayan sacado a Venezuela de ese coma inducido que durante 18 años ha sido sometida a Venezuela. Los estudiantes. Esa juventud que no le tiene miedo a nadie y le regresó la dignidad y la valentía al pueblo venezolano. Me refiero al glorioso movimiento estudiantil que reencarna no solo en el 28, en el 58, sino un movimiento estudiantil con épica. En el 2007 los estudiantes demostraron que a ese señor llamado Hugo Chávez se le podían ganar unas elecciones y se las ganaron. Aquellos solamente querían demostrar eso. Los estudiantes de ahora tienen objetivos más claros. Defienden ese video que vimos allí paradójicamente. No solo lo tienen claro, que el problema no es la constituyente, porque ese adefesio no va. Eso no irá y tendrá que pasar entonces por encima de toda Venezuela. Por más 26 de julio, que es la nueva Guasina, donde tienen a todos los estudiantes de la geografía nacional, porque el Plan Zamora 2000 empezó por Carabobo, donde el gobierno nacional y regional promovió los saqueos y le echó el Plan Zamora, que es todo con sello cubano. Sin embargo, nuestros estudiantes siguen en pie, firme, con el pecho abierto. El Plan Zamora lo llevaron al estado Táchira y en el estado Táchira los estudiantes y el pueblo de Táchira siguen firmes en resistencia. Lo llevaron a Barinas y los estudiantes siguen firmes en defensa de la Constitución, en defensa de la libertad. Hoy nosotros vemos entonces
no con preocupación, porque yo siempre soy optimista por definición. Queremos llamar a la conciencia de nosotros los profesores. Yo me niego, y lo digo responsablemente, a que nuestra preocupación es que si hay o no hay clase. Ya los estudiantes en este país lo dijeron en asamblea: no queremos clase, chicos, queremos que se vaya Maduro. Eso es lo que quieren los estudiantes, y eso es lo que debemos querer nosotros, que se vaya Maduro, que es el responsable de esta tragedia. ¿Por qué nosotros, no solo con esa vehemencia, porque no es solo para el aplauso? Es para que nos llevemos la convicción que esos muchachos harán posible no solo el reencuentro de Venezuela, sino el reencuentro con la libertad. Esos muchachos tienen muy claro, y repito lo que dijo la presidenta de la Asociación de Profesores de la UCB: el problema no es la constituyente, el problema es que Maduro se vaya. Y para nosotros ese debe ser el problema, que se vaya Maduro. Yo quiero ir concluyendo porque hay unas proposiciones que trae la mesa y que trae el presidente. La realidad venezolana nos dice a nosotros: tenemos terrorismo de Estado puro, que son razones suficientes y están no matizados, son tangibles. No es que nos asesinan solamente a los estudiantes porque es un destino, es un delito. Cargar un morral es un delito, cargar el carnet de una universidad es un delito, tener 18 o 17 años. Es un delito no parecerse entonces al prototipo que ellos tienen. Ya no son los estudiantes, ya es que en el paraíso ese es el blanco fijo que tienen la Guardia Nacional, que tienen los colectivos, que tiene el SEBIN y que tiene Reverol para ir a hacer prácticas de tiro al blanco. Pero ayer lo hicieron en Vargas, y Vargas no estaba protestando por la constituyente. En Vargas la protesta es porque la gente se está muriendo de hambre. Pero ayer el gran dolor de Maduro y su pandilla es que Chávez, que siempre cuidó que se quemara Venezuela pero que no se le moviera Caracas, la tragedia y el terror de él es que se movió Caracas y que Caracas no regresará a las casas y los estudiantes no volverán hasta que lleguen al silencio. Y cuando lleguen al silencio, déjeme decirle con mucha propiedad, ese día se cae Maduro. Ese es el terror que tiene. Los que conocemos Caracas ya llegaron a la avenida Fuerzas Armadas con Urdaneta. Y de allá al silencio falta muy poco. Y será un día para recordar con mucha tristeza. Pero ese día es el que yo le pongo como el epílogo de eso, ¿de acuerdo? Las manifestaciones de los muchachos a nivel nacional no se detienen en ningún momento. Los muchachos están en la calle y entonces nosotros debemos acompañarlo porque hoy matan uno y mañana se reproducen y al minuto lo entierran, lo lloran, las madres lo entierran, lo lloran y al día siguiente están a la cabeza como esa heroína, una madre que todos los días llora en silencio pero que no deja manifestación donde no está, que se llama Rosa Orozco, recordando a Geraldine. Nosotros, en honor a todos esos muchachos, debemos decir lo siguiente. Aquí nosotros no podemos salir sin ese convencimiento que tenemos un compromiso con la calle. Y quiero evocarlo en nombre de la Iglesia venezolana, porque a nosotros nos llamó la Iglesia a la rebelión popular, no nos llamó a otra cosa. Y esos muchachos que están en la calle están en desobediencia civil. Y yo creo que nosotros con dignidad debemos entonces evocar también al Quijote, ¿verdad? Cuando él decía que la libertad es uno de los dones más grandes que los cielos dieron a los hombres, que por la libertad, por la honra, vale aventurar la vida. Y lo hacemos en nombre de esos muchachos y lo hacemos en nombre de Santiago Guevara, que es otro de nuestros presos
y profesor de nuestra universidad. Seguramente nosotros y el que les habla, que tiene experiencia, porque yo estoy reseñado desde hace mucho tiempo, en el SEBIN, en la DICIC, en todos lados, porque yo fui preso a los 17 años. Y el día que fuimos a entregar el documento a la brigada, nos tomaron 100 fotos a cada uno, los 9 generales, porque ahora hay generales de todo orden, cuando entrábamos a entregar el documento que se consignó. Seguramente la decisión de hoy, pues, yo puedo ser el próximo, porque también hay una demanda de algunos estudiantes que quieren demandar que le den clase. Yo asumo con responsabilidad. Aquí hay decano, aquí está una de las autoridades. Si toman una decisión de esa naturaleza, la PUC, o por lo menos si no me acompaña la mayoría, yo formalmente me opongo a que nosotros vamos a dar clases mientras este país está en una guerra civil. Que me lleven preso, si ese es el precio. Nuestras universidades hoy están enfrentando un nuevo golpe de Estado. No les permiten que hagan las elecciones, pero hoy quieren imponer a dedo en la Universidad Simón Bolívar al vicerrector académico o a una de las autoridades, y lo quieren imponer por la vía del dedo, con una defecio que ellos llaman unos rectores bolivarianos, mayoritariamente quieren imponerlo porque esa autoridad se murió en el ejercicio. Harán lo mismo con la Universidad del Zulia, donde murió su vicerrector administrativo, y harán lo mismo con otras autoridades que tienen problemas de salud que yo conozca. De tal manera, profesores, que creo, y voy entonces para reafirmar nuestro compromiso con nuestros estudiantes, que lo mejor que nosotros podemos hacer es acompañarlos. Los que han hecho que Venezuela nuevamente tenga esperanza, los que han hecho posible que Venezuela pierda el miedo. No crean ustedes que el gobierno no ha hecho lo posible. Es el Plan Zamora, dije con factura cubana, pero al Plan Zamora desde los cuarteles salen los colectivos, que es una pandilla de delincuentes, a asesinar y atracar. Ya la Guardia Nacional no solo que tiene un deshonor por lo que ha hecho, sino que ahora son atracadores profesionales. Atracan a los estudiantes, atracan a los periodistas, atracan a la gente, y eso hizo que el ministro de la Defensa, el pronunciamiento que hizo entonces a la ferocidad de esa guardia pretoriana, que es lo único que sostiene en pie a este gobierno. Sin embargo, malas noticias para Maduro, y por eso le decimos, Maduro, retira tu fraude, porque a pesar de tus colectivos, a pesar de tus cubanos, a pesar del SEBIN, a pesar de la Guardia Nacional y a pesar de todo lo que has hecho, los estudiantes te van a tumbar y el pueblo va a acompañar a sus estudiantes. Los que harán posible que nosotros, los que somos huérfanos porque tenemos los hijos vivos, pero que se nos fueron, que las madres que lloran en silencio a sus hijos porque se los mataron, nos reencontremos nuevamente con el dolor en la mano, con el dolor en el pecho, y digo, como decía el poeta Novalis, no me sacuda que estoy lleno de lágrimas. Quiero entonces decirle a ustedes que tenemos tres proposiciones. La adhesión a la demanda que introdujo la Asociación de Rectores de Venezuela es una. Tenemos la proposición de elaborar con especialistas un documento pidiendo un antejuicio de mérito, porque hay razones suficientes para pedir un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, porque se alejó hace muchísimo tiempo de la Constitución y de la legalidad. Y por supuesto, acompañar en lo que de hecho nuestros estudiantes
no invocaron, sino que lo están cumpliendo. El 350. Los estudiantes venezolanos, hace rato largo, que se declararon en rebelión y que hace rato largo los estudiantes lograron lo que no habían logrado los partidos políticos, el reconocimiento internacional de Venezuela, lo que no habían logrado los partidos políticos, que Venezuela tuviera en la agenda de todos los organismos, en la ONU, en UNASUR, en la OEA, en todos lados. Pero también convencieron al país que vale la pena luchar por lo que dijo el Quijote. Esos estudiantes, sin duda alguna, serán los protagonistas, porque no me cabe duda que acompañarlos con el 350 es lo que nosotros podemos, con mucha dignidad y con mucha valentía, hacer por ellos. De tal manera, pues, que quiero despedir a mis estudiantes recordando que ellos en estos recintos y en las marchas donde los hemos acompañado siempre gritan: ¿quiénes somos? Estudiantes. Y en un gesto de desprendimiento les regresaron a Venezuela: ¿quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Muy buenos días.